Hola, hola, buenas noches. Buenas Hoy noches. es jueves 28 de julio del 2022. Estamos en la Academia de Platón. Vamos a presentar el tema, la pirámide de Maslow. ¿Qué es lo que motiva la conducta humana? Yo soy el doctor Antonio Rangel y nos acompañan de momento María Elena Rangel ¿de dónde? Atlanta, Georgia. Muy bien, de Atlanta, Georgia. Muy buenas noches. Vamos a empezar con este tema. Sí se ve la imagen, ¿verdad? Sí. Muy interesante. Y aquí tenemos nosotros en la imagen esta pirámide que dice en la parte más baja supervivencia, en la parte más alta crecimiento, y hace falta la parte superior que dice autorrealización. Entonces, y aquí en la parte inferior dice fisiología, seguridad, afiliación, reconocimiento, autorrealización. Y aquí tenemos una imagen más clara. Dice fisiología, respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. Seguridad, seguridad física, de amparo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Afiliación, amistad, afecto, intimidad, sexual. Reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito. Autorrealización, moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Y esta es la pirámide de Maslow, la cual es una teoría de la motivación que trata de explicar qué impulsa la conducta humana. Y consta de 5 niveles que están ordenados jerárquicamente según las necesidades humanas, de las más básicas a las más elevadas. Y esta es una teoría psicológica de psicólogo Abraham Maslow, psicólogo humanista de los Estados Unidos, quien propuso que nuestras acciones nacen de la motivación dirigida hacia el objetivo de cubrir todas las necesidades. Y estas pueden ser ordenadas según la importancia que tienen para nuestro bienestar. Proponía una teoría según la cual existe una jerarquía de las necesidades humanas y defendió él que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. Y a partir de esta jerarquización se establece lo que se conoce como pirámide de Maslow. O sea que primero se cubren las necesidades más básicas y ya cuando se tienen cubiertas, pues ya se va a lo siguiente. Porque imagínense, una sociedad o un individuo que no tiene cubiertas sus necesidades más básicas, como la respiración, la alimentación, descanso, todo esto es la seguridad. Entonces no va a andar buscando la autorrealización, la moral, cosas así, la filosofía, cosas muy elevadas. Y no va a estar buscando satisfacer estas necesidades básicas. De hecho, hay unos pueblos muy atrasados todavía que viven en estado semi-salvaje, en que se dedican a cubrir nada más sus necesidades básicas de sobrevivencia. Y claro, también tienen reuniones tribales, pero su función fundamental es cubrir esas necesidades básicas por razón natural. Y podemos decir que existen 3 esferas principales de la vida humana: la biológica, mental y social. Y la biológica es aquella en la que se tienen que cubrir todas las necesidades biológicas básicas, fisiológicas, para mantener la vida, para mantener el organismo vivo. La mental, aquella en que se tiene que trabajar sobre la mente con el conocimiento y la capacitación. Y la social en la interacción con los demás, la familia, los amigos, la pareja, etc. ¿Sí se entiende? ¿Parece lógico esto, que existan esas 3 esferas principales de la vida humana? Claro que sí. Sí, ¿verdad?
Y también la pirámide de Maslow es interesante, pues, pero la cuestión con él es que introdujo por primera vez el concepto de jerarquía de necesidades. Porque él expuso, hay necesidades básicas en los individuos y empezó a hacer todos esos estudios y propuso estos niveles y los representó gráficamente en forma de pirámide. Y entonces por eso se conoce en psicología y en todos los desarrollos como pirámide de Maslow. Pero hasta hoy después se sigue utilizando en muchos aspectos. Y entonces, y vamos a ver para qué sirve y cómo afecta en la vida la pirámide de Maslow. Bueno, ya dijimos que son 5 niveles, ¿verdad? Entonces, la primera es las necesidades fisiológicas. Respirar, alimentarse, comer, beber, dormir, tener todos cubiertos, todas las necesidades, seguridad y protección. Ese sería el segundo nivel. Tercer nivel, necesidades de afiliación sociales con los demás, para relacionarse con todos los demás. Necesidad de reconocimiento o autoestima. Y la necesidad de reconocimiento tiene que ver con los valores que nosotros mismos nos damos y con el resto de la sociedad. Y esa estima alta es lo que necesitamos, pues, para funcionar adecuadamente. Y después, ya cuando están cubiertas todas estas necesidades básicas, viene la necesidad de autorrealización. Pregunta, ¿y aquellos que no tienen esta estima alta, qué pasa con ellos? Pues como ya lo vimos la vez pasada en la necesidad de autoestima, pues entonces siempre andan con una estima muy baja y si llegan al extremo se pueden sabotear y son personas tímidas y que difícilmente van a lograr una realización completa. No sé si te ha tocado ver por ahí algunas veces esos chistes que hacen del marido que la mujer lo manda y que lo regaña y le grita. Como ese chiste que dice un marido de esos, de muy baja autoestima y tímido, y fue con a una reunión con un amigo, y para sentirse muy bien y compensar su falta de estima, le platicó, ¿cómo ves? Y le dijo al amigo, ¿te sigue mandando tu mujer? Dice, sí, pero hoy la desobedecí. Ah, sí. ¿Cómo? ¿Te atreviste a desobedecerla? Ya ves que es una fiera. Sí, la desobedecí. ¿Cómo estuvo eso? Dice, me dijo, vas a barrer, a hacer la comida y a planchar la ropa. Y la desobedecí. Sí, no hiciste nada, no. Primero planché la ropa, luego hice la comida y después barrí, la desobedecí. Y es que las personas así con baja autoestima están dependiendo de otras y no se atreven a decir lo que sienten. Y van a estar siempre así y obviamente van a estar dependiendo de los demás. O bien se aíslan y andan siempre aislados y deprimidos. Y la persona que tiene una estima alta, pues es la que tiene más posibilidades de éxito en la vida, ¿verdad? Y ya el nivel de autorrealización consiste en desarrollo espiritual, en la moral, búsqueda de la misión en la vida, ayuda a los demás, la filosofía de vida y todo esto. Por eso es muy importante, pues, tener cubiertas todas las necesidades básicas para poder desarrollar todas esas otras cualidades superiores que están latentes en el humano. Y esta pirámide de Maslow no solamente se utiliza en los individuos, sino que también se puede utilizar en los recursos humanos. ¿Por qué? Porque está directamente relacionada con la motivación de los trabajadores, porque un empleado feliz, satisfecho, produce más y mejor. Y por eso todas las empresas importantes buscan que sus trabajadores tengan satisfechas sus necesidades básicas para que puedan rendir más, prepararse más y capacitarse más. Y también se usa en el marketing, la pirámide de Maslow.
como herramienta para analizar las necesidades de la sociedad. Entonces, ahí se analiza qué necesidades hay y en cada sociedad y hasta en los individuos. Se hace un análisis y se hacen métodos publicitarios dirigidos al tipo de necesidad que prevalece en alguna sociedad o en algunos individuos o grupos de individuos. Y entonces esto lo podemos nosotros ver reflejado en todos los niveles y con todas las personas. Pero principalmente aquí lo estamos viendo a nivel individual. Ahora sí vamos a hacer un pequeño estudio, una pequeña aplicación de esta pirámide de Maslow, a ver cómo están cubiertas esas necesidades, a ver si ya fueron cubiertas, hasta qué grado y hasta qué grado hace falta trabajar en ellas. A ver, en este caso, Mari, ¿podrías tú decirnos, puedes ver la pirámide de Maslow aquí? Sí, la veo, aunque como estoy en mi celular, lo veo pequeño, es difícil leerlo, pero sí la veo. Entonces, si te fijas, para ver ya en tu caso particular, cómo están cubiertas esas necesidades. Por ejemplo, dice fisiología, respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis, ese estado de estabilidad del organismo. Ese primer el punto, el básico, fundamental, ¿está cubierto en tu caso bien? Sí, excepto por el sexo, todo lo demás, sí. Bueno, ahí hay que faltan para cubrirlo. Ahí habría que hacer algunas preguntas, o bien, pues ya cuando se tiene cierta edad, pues llega la edad que ya no es una necesidad, ya no es, como dicen, de primera necesidad. Así es, así Sí, es. Y y también además, hay pues cuando uno es soltero, pues ni modo. sí, y hay personas también que para las cuales no es algo tan importante. Hay otras cosas que les brindan más realización y más satisfacciones. Pues ya ven, por ejemplo, los religiosos, los monjes budistas, ellos no tienen eso, y bueno, sobre todo los monjes budistas que son, digamos, más realizados, ¿no? Porque las religiones, ya vemos que hay muchos problemas de muchos tipos porque nada más reprimen todo ese impulso. Pero, por ejemplo, los budistas que logran manejarlo adecuadamente, se les ve felices y nunca piensan ni siquiera en eso, ni en tenerlo, ni en desearlo, ni en necesitarlo. Pero ¿cómo tú sabes? Bueno, yo sé porque yo he Se, participado en se congregaciones. supone, ¿verdad? Sí, bueno, yo he participado en congregaciones budistas y con monjes budistas en encuentros y en cursos. Y entonces yo los veo y hasta donde se ve, parece que todo está bien en la mayoría, ¿verdad? No extrañaría, pues, no extrañarse que hubiera por ahí alguna falla en alguno de ellos, porque es la condición humana, ¿verdad? No podemos decir que todo es perfecto ahí. Sobre Pero todo cuando están jóvenes las personas. Ya sabemos qué fuerte es eso del, de la necesidad sexual. sí, efectivamente. Pero no sé si ustedes conozcan cómo cómo se maneja esto en la tradición budista. Se hace un trabajo muy profundo e intenso desde la mente y luego ya se empiezan a manejar, en el budismo se matan los deseos, se mata el deseo. Se empieza a hacer un trabajo, ¿cómo explicar? Un trabajo de reprogramación mental profunda. Y se va llevando y se va programando y se va llevando desde la infancia y se va programando la mente de tal manera que se empieza a cambiar el paradigma normal que se tenía. ¿Sí se entiende eso, verdad? Normalmente el paradigma, Si es un paradigma o es una necesidad fisiológica del que no tiene uno control. en primer lugar, es una necesidad fisiológica que crea un paradigma. Y luego se hace un paradigma social. Por ejemplo, y es una necesidad fisiológica, obviamente.
pero se acrecenta más con el paradigma social. Cuando uno está joven, ¿qué es lo primero que dice? Oye, ¿con cuántas chamacas andas? ¿Cuántas novias tienes? Y sobre todo las sociedades de este tipo de corte machista, recuerdo que había un sargento que decía, no, pues yo tengo siete novias y cada día tengo que ir con una. Pues no eran novias, eran 7 mujeres, pues tenía 7 mujeres con sus casas. Y cada día tenía que ir con una. Decía, no, ya no alcanzo a cumplirles a todas. Dice, pero estoy muy contento porque tengo muchas. Ese es el paradigma, ¿no? Entre más tengan, mejor. Entonces, eso acrecenta más, o sea, instiga más el instinto y la necesidad normal. Y las personas, cuando son un poquito más recatadas, en sociedades más recatadas, no tienen tan fuerte el impulso. ¿Por qué? Porque logran manejarlo mentalmente y no hay tanta instigación. Pero y sobre todo las personas de mayor capacidad, está comprobado que las personas de mayor cultura, nivel cultural y de madurez, tienen menos necesidades de este tipo, porque tienen que estudiar, prepararse, capacitarse, tienen muchos otros satisfactores. Y ya te lo toman como una necesidad biológica o fisiológica y lo llevan de manera natural. Pero cuando no se tienen estos satisfactores y son personas menos desarrolladas y una necesidad subdesarrollada, como la de Somalia, que había un gobierno y lo derrocaron y tienen muchos años sin un gobierno en África. Aumentó la natalidad en un 50% y el embarazo de las niñas menores de 12 años aumentó como en 80%. ¿Por qué? Porque había un gobierno, un control y una sociedad que mantenía un cierto control. Y al perderse ese control, surgió nada más una sociedad instintiva y el instinto, el puro instinto. Y obviamente aumenta, al disminuir esa capacidad superior, aumenta esa necesidad inferior que es la básica y fundamental. Y cuando ya se den las capacidades superiores desarrolladas, entonces ya la inferior no desaparece, pero ya no tiene tanta fuerza, porque de otra manera es casi lo fundamental, ¿no? La mala sobrevivencia, como si estuvieran entre los gorilas o chimpancés. Y la seguridad sería lo fundamental. Pero entonces así está esa cuestión, pues, del sexo, si es una necesidad básica, pero hay quien la puede manejar. Y por ejemplo, en esos grupos, les digo porque yo he participado, en esos grupos, desde pequeños se les empieza a instruir que el sexo no es una necesidad fundamental, sino es biológica, sí lo es, pero puede manejarse adecuadamente. Y desde niños, cuando todavía no tienen la necesidad sexual, se empieza a preparar y a manejar su mente, y ya cuando viene la necesidad, cuando viene la adolescencia, ya están preparados mentalmente y pueden superarlo. Claro, ya sabemos que fallas y que puede fallar, pero es una preparación y capacitación muy profunda que se lleva ahí. Y eso es lo importante, que entran desde niños o jóvenes. Entran ahí. Pero sí es cierto, pues no es tan fácil manejar eso. Y es fácil decirlo, pero ya en la práctica es difícil hacerlo. Y luego la segunda, que sería la seguridad física, de empleo, de recursos, seguridad moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Ahí, ¿cómo te calificarías tú, Mari? En la primera de fisiológica, entonces te calificarías que con un 8, 9, 10. Bueno, pues yo creo por lo menos un 8, yo creo, porque me siento muy bien a pesar de que carezco de eso. En esta segunda área me siento muy bien también, todas mis necesidades están cubiertas, 9, 10, no sé. De seguridad. Ahora, de afiliación, amistades, afectos, intimidades, familia, amigos, novios, etcétera. ¿Ahí cómo te calificarías? También un 8 a 9. Yo soy una persona extremadamente social, muy, muy cercana a la familia y siempre ando conectándome con todo el mundo y
ayudando y haciendo cosas con todo el mundo, así que me siento muy realizada ahí también, 8 o 9 por lo menos, digamos 8 o 9 también. Muy bien, afiliación. Y en reconocimiento, que sería el autorreconocimiento, la confianza, respeto, éxito, todo esto que necesitan las personas para estar bien, ¿cómo te calificarías? Estás hablando de éxito en todos los sentidos. Sí, y de éxito en todos los sentidos, sí. Pues igualmente a un 8 o 9, no creo que llegue al 10, pero sí estoy bien financieramente, estoy bien en todas las otras. Podría estar mejor financieramente, por eso es que no me doy un 10, me doy un 8 o 9, Sí, está bien, yo creo que sí pero está estoy bien. bastante bien, sí. Muy bien. Y en autorrealización, moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas, y esa realización interior, la búsqueda interna, la realización interna, ¿cómo te calificarías ahí? Ahí sí me voy a dar un 10, yo me siento muy bien en todas esas áreas, muy, muy bien. Entonces, en todos esos aspectos, entonces, si se hace una calificación de todo esto, vemos que en este caso tú, pues que eres una persona exitosa, con un buen grado de madurez, entonces tienes una calificación de 8 o 9. 8 o 9 quiere decir que están cubiertas casi todas las áreas y casi en su totalidad todas las áreas de las necesidades humanas. En este Así es, caso. me siento muy afortunada y muy bendecida, así es. Y si tuviéramos personas aquí que pudiéramos hacer este test, de hecho, cuando estábamos estudiando psicología, nos pedían que fuéramos a hacer test, varios tipos de test a muchas personas, y luego fuimos a lugares a hacer servicio social y con personas de bajos recursos. Y aplicamos ese test y otros, y veíamos que muchas personas salían con muy bajo nivel. O sea, algunos salían con 3, 4 o 5 de calificación, porque pues a veces no tienen ni cubiertas sus necesidades básicas como de alimentación, descanso y todo eso, y menos de seguridad y menos de empleo. Todos esos aspectos no estaban cubiertos y traían pues muchos conflictos con muchas gentes. Obviamente no tenían buen reconocimiento ni autoestima y mucho menos la autorrealización completa, porque esas personas pues cuando se viven en ese nivel estaban luchando por la sobrevivencia día a día. Ya no digamos gentes de calle pues que están en la calle que están un poquito peor porque tienen que conseguir de donde pueden y como pueden alimentos. Nos ha tocado ver gentes que andan vaciando botes de basura para ver qué contienen, algo de comida y se los llevan para comer algo. Desgraciadamente esa es la realidad. Y en todas las partes, también en Estados Unidos y en Europa hay personas así, desgraciadamente. Afortunadamente son el menor número de personas, porque la mayoría ha aprendido a desarrollarse en la sociedad y a cubrir sus necesidades básicas. Eso es lo más importante. Así es, Pues, yo tengo un pequeño relato que hacer acerca de estas pirámides de Maslow. Cuando yo era casada y mi esposo era, pues tenía un nivel educacional muy alto y era también muy, muy dado a la espiritualidad. Pero cuando teníamos nuestros 2 hijos y él, no, él rehusaba trabajar y yo me la pasaba trabajando para sostener a la familia. Su mayor queja de él era que yo no dedicaba tiempo para las cosas del espíritu, como él, pero pues pero él nada más estaba en casa, nada más leyendo y estudiando y sus baños de burbujas, etcétera, etcétera.
Y él decía, pero es que tú no te gusta lo espiritual. Tú eres muy materialista, tú nada más trabajando. Digo, pues es que alguien tiene que trabajar, pues. Entonces, bueno, ahí está bien claro que yo no podía en aquel tiempo dedicarme a las cosas del espíritu, ni nada, ni nada de lo demás, porque había que cubrir primeramente las necesidades básicas. Entonces, hasta que mi situación cambió y ya me jubilé y ya puedo ahora por fin dedicarme a las cosas del espíritu y todo lo demás, porque ahora sí tengo ya cubiertas mis necesidades básicas. Sí, efectivamente, esto viene a ejemplificar cómo ocurre en las personas que no tienen cubiertas esas necesidades básicas o que están en la imperiosa necesidad de trabajar y esforzarse para cubrirlas, no pueden dedicarse a los aspectos superiores, pues creativos, morales, espirituales. Pero por eso es importante que las personas se capaciten y sean suficientes y fueran suficientes en lo económico y en todos los aspectos para poder dedicar ese tiempo a la realización superior. Y algo interesante que pudiera hacerse todo esto. Desgraciadamente no siempre se puede, pero cuando las personas se ponen listas sí se puede. Y por eso estamos enseñando todo esto, para que aprendan las personas cómo hacer todo y cómo capacitarse para que obtengan esa realización completa. Y en todas las esferas, en la esfera biológica, de necesidades básicas, en la esfera mental, con todos sus aspectos de crecimiento y desarrollo, y en la esfera social, con sus gentes, sus familias, amigos, compañeros, parejas, que puedan vivir contentos, realizados y felices. Ese sería el ideal. O sea, sí se puede, pero hay que capacitarse para para llegar a eso. Y lo primero es adquirir la madurez de la personalidad. Hay que trabajar sobre la personalidad, conocerse uno mismo, hacer introspección, hacer meditaciones para ir madurando un poquito y también estudiar un poquito en qué consiste la personalidad. Pero también tener los recursos necesarios para cubrir todas tus necesidades básicas antes que todo. Sí, definitivo. Eso es indispensable. Porque como bien dices, si no se tiene cubierto esas necesidades básicas y tiene que estar taloneando todos los días, como decía un amigo, ¿cómo decía? Decía correteando ¿qué? Se me olvidó el término, pero es un trozo de carne, correteándolo. Decía, correteando la chuleta. Decía, ¿qué ando haciendo? Ando correteando la chuleta. ¿Por qué? Pues porque andaba en eso y si tienes muchas necesidades o hijos o gente que depende de ti, pues ya no te va a dar tiempo. Y por eso es importante capacitarse, hacerse productivos para tener tiempo de desarrollar estas capacidades superiores humanas de autorrealización. Muy bien, correctísimo. Entonces, como ya cubrimos todos los aspectos principales de la pirámide de Maslow y estas necesidades humanas, entonces ya vamos a preguntar, en este caso a Mari, que nos acompaña, qué le pareció esta presentación y qué encontró de bueno en todo esto y qué también nos podíamos complementar, con qué podíamos complementar si es que hay algo interesante que hubiera hecho falta mencionar aquí. ¿Qué nos dices, Mari, de todo esto que vimos? No, pues muy interesante, todo hace sentido, solo yo quiero hacer más hincapié pues en que primeramente hay que capacitarse para cubrir todas esas necesidades humanas, primeramente, antes de poder seguir adelante. Y bueno, sabemos que muchísima gente, desgraciadamente, que ahí están atorados cubriendo solamente la sobrevivencia y muchísimos otros que iban a quedarse atorados por el resto de su vida. Pero bueno, algunos, quizá muchos, ojalá muchos, logremos llegar
hasta arriba, hasta la realización personal. Muy Mm, buena presentación, me gustó mucho, muchas gracias. sí, muy bien. Y sí es verdad, desgraciadamente, así como la pirámide tiene esos niveles y los de arriba son de autorrealización, desgraciadamente eso que mencionaste es verdad. Pocas gentes, o sea, son muy pocos los que llegan a esta parte última de la autorrealización, porque necesitarían ser tan capaces que pudieran hacerse autosuficientes, o digamos, o ser tan suficientes que se dieran todavía el tiempo de buscar todas estas cosas elevadas. Y que tuvieran esa capacidad, pues, para lograr salir, como dice Kiyosaki, del camino de la rata, ¿no? Estar siempre más viviendo trabajando para vivir o por comer, y tener un poquito de disponibilidad de recursos y de tiempo para poder dedicarse a estas cosas superiores. Es lo interesante, pues, pero para eso, pues, estamos trabajando para instruir a todos los que se pueda en cómo manejar el dinero, los recursos, las finanzas y la preparación y capacitación para obtener esta autosuficiencia y poder desarrollar los aspectos superiores humanos. Muy bien, pues no queda más, no resta más que dar las gracias por la participación también valiosa de Mari Rangel, y nos vemos la próxima semana. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Buenas noches y gracias nuevamente. Buenas noches.